Buen día. El tema que vamos a abordar es el relacionado sobre los formalismos y antiformalismos en la teoría del derecho, de acuerdo al autor Juan Antonio García Amado. El primer tema que el autor hace mención es el relacionado con los formalismos y antiformalismos en las decisiones judiciales. Él establece que en una decisión judicial ordinaria se mezclan doctrinas formalistas y entre ellas las siguientes tesis o notas características de una doctrina formalista. La primera es que una norma jurídica es la que determina la solución de los casos. La segunda, que no existe alternativas a la solución de un caso concreto por parte del juez. Y esto se debe a, uno, que las valoraciones que haga un juez no son determinantes. Dos, que no existe discrecionalidad judicial. Y tres, respondiendo a la pregunta, ¿qué hace que una decisión judicial sea legítima? Es precisamente que esté basada en criterios objetivos. Estos criterios objetivos se representan en el sistema jurídico preexistente. Un comentario que hace el autor es que el iuspositivismo decimónico, junto con el neoconstitucionalismo y la teoría iusmoralista planteada por Dworkin, al tener en cuenta estas tres notas características, se relacionan con la doctrina formalista. Esto no quiere decir que el iuspositivismo y el iusmoralismo estén vinculados con el formalismo, no, sino que se puede presentar en uno u otro caso de cumplir con esas tres notas características. Bueno, el autor, por su parte, también establece que las normas jurídicas son obligatorias, pero existe una gran diferencia entre ese deber u obligatoriedad del iuspositivismo al iusmoralismo, porque en el iuspositivismo se establece un deber jurídico a esa obligatoriedad. Ese deber jurídico permite que se puedan aplicar excepciones ajenas o externas a ese sistema jurídico, y esto no hace que sean contradictorias. Mientras que en el iusmoralismo respecto a las excepciones establece un deber moral, donde la esencia última de la norma es moral. Es así que no se permite que existan contradicciones. En este orden de ideas, en un mismo sistema jurídico se debe establecer la excepción a esa norma, quedando de esta forma, que una norma es jurídicamente obligatoria, pero que existe la posibilidad de derrotar una norma jurídica que resulta obligatoria basado en el mismo sistema jurídico. No se permite, como en el dispositivismo, que exista una norma en otro sistema jurídico, porque esto haría que existiera mayor discrecionalidad por parte del juez y que se afecte la seguridad jurídica, el principio de seguridad jurídica. Respecto a la segunda nota característica sobre la discrecionalidad judicial, es necesario tener en cuenta el debate que hubo entre Dworkin y el debate con Hart. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que empezar con que, hay que partir con que aplica para casos difíciles, donde existe una zona de penumbra. Bueno, según las palabras de Hart, existe un caso difícil cuando la norma jurídica o no es precisa o no es clara o permite su aplicación en distintos contextos. En este evento, para Hart, que él es un dispositivista leve,
él no estaría vinculado con las teorías formalistas. ¿Por qué? Porque para Hart el sistema jurídico muchas veces no es claro, ni preciso, ni completo, lo que permite que exista mayor discrecionalidad por parte del juez. Y pues ahí viene la crítica que le hace Dworkin, que sí se vincula con esa teoría formalista, precisamente porque cumple con esas tres notas características. ¿Y cuál es el debate? Pues que Hart lo que hace es crear derecho porque se basa, crea y soluciona, porque se basa en criterios que aún no han sido expedidos por el legislador. Entonces no se fundamenta en un sistema jurídico preexistente, sino que realiza una interpretación que resulta creando derecho. En cambio, Dworkin dice que no hay necesidad de hacerlo, porque en los principios que resultan ser obligatorios, que son precisos y también son claros, no hay necesidad de crear derechos, sino de aplicarlos. Aquí vemos que en el formalismo aplica el silogismo. El silogismo consiste en aplicar una norma a un hecho, sin necesidad de hacer mayor interpretación, respetando así el principio de la seguridad jurídica. Bueno, hablaremos sobre el formalismo y la validez de las normas. Hay un debate sobre el formalismo. Este debate tiene dos problemas. El primero es la validez en general de una norma y el segundo es la validez como solución en el caso concreto, ¿sí? Entonces en la lectura se hablaba de la N, norma N y C. La primera que es, no es lo mismo decir que N no es una norma válida, que es una norma nula, que no forma parte del sistema jurídico, que no hace parte de él, que es una norma que no tiene validez y esa validez no se cuestiona, o sea, no vale, y que para en este caso aún que cuando los hechos mismos caigan patentemente bajo ella. También en la segunda habla cuando ya lo que quiere decir es que no se justifica que para en el caso C exista una excepción a la norma N, que sea una excepción que no está justificada en ninguna otra norma ni el sistema positivo, pero sí de razón a un carácter justo o injusto o inmoral. Entonces es como lo que resultaría para la norma N y la norma C. Hay un gran problema que tiene la teoría del derecho y ese problema es cómo o en qué se diferencia una norma del derecho a una norma que no hace parte del derecho. Bueno, el tema que me correspondió seguir en cuanto al tema del formalismo y del antiformalismo son los tejemanejes del constructivismo, el cual consistía en una objeción que hoy el antiformalismo le responde a través de un recurso. El constructivista sostiene que en cualquier sociedad que sea madura, con una auténtica democracia deliberativa, la mayoría o el ideal sería que todos coincidieran en otorgarle a cada valor moral el mismo contenido. Ese mismo contenido obviamente que el constructivista le asignara. Entre otras palabras, es decir, deliberando con libertad, con suficiente información, con una imparcialidad y con el respeto a las reglas de la argumentación. Mencionaba mucho el tema del racionalismo. Entonces, se designaría para cada democracia o para cada caso las mismas conclusiones a las que, digamos, yo por mi cuenta, sin deliberar con nadie, se hiciera. El constructivismo formularía que para tal asunto o razón de práctica, yo me inclinaría o preferiría una racionalidad. Un ejemplo, la tesis T admito que puede tener más razonamiento acorde a un juez o a aquel legislador.
Entonces, al preferir ya esa tesis, lo haría porque ya se ha tenido en cuenta en algún proceso reflexivo y deliberativo más puro que, digamos, acordar yo con mi propia o mi mera conciencia. Su idea como tal es que, digamos, si los otros no piensan o no han legislado o no han llegado a la conclusión que ese constitucionalismo llega, es porque no han sabido reflexionar con una imparcialidad, porque no han sabido deliberar, porque no han tenido la ecuanimidad necesaria, o principalmente porque yo no me he puesto, porque no se han puesto en los zapatos de otra persona. Otro tema en cuanto a los tejemanejes del constitucionalismo es la ética. Entonces, digamos, para este tema decía que eran ciertos criterios o juicios en el campo de la razón práctica, y estos pues tenían como unas ciertos de vicios, ya sean por nuestra inevitable una imparcialidad, porque no han sabido deliberar, porque no han tenido la ecuanimidad necesaria, o principalmente porque yo no me he puesto, porque no se han puesto en los zapatos de otra persona. Otro tema en cuanto a los tejemanejes del constitucionalismo es la ética. Entonces, digamos, para este tema decía que eran ciertos criterios o juicios en el campo de la razón práctica, y estos pues tenían como unas ciertos de vicios, ya sean por nuestra inevitable inserción en el mundo de la vida. Entonces, a qué hace alusión como a la determinación de la cultura, de la sociedad. De acorde a eso, pues se generan obviamente unos perjuicios, ya sean por intereses personales o particulares. Entonces, ya lucía que, digamos, lo que para mí fuera justo, yo lo hacía o yo lo consideraba porque yo primero hacía un razonamiento, una afirmación de razonamiento en esa sociedad que yo vivo. Pero decía que, digamos, en el constructivismo moral no ocurriría lo mismo porque, digamos, un sujeto que no fuera capaz de razonar más, o sea, no lo consideraría de esa forma. Entonces propone que si somos capaces de imaginar como, como yo lo haría y a qué conclusiones ese constitucionalismo lo haría a través de la práctica o de la razón práctica, no dejándose interpretar de esa moral, de una política. Entonces un sujeto como tal, imparcial y no dirigido por perjuicios. Entonces se estaría reconociendo que esos pensamientos que se dicen o que se sostienen, las diría cualquier persona imparcial, y no. Que esos pensamientos son lo verdadero, que son con razón, que no son imparciales. Otro aporte o otra cosa que hay que tener en cuenta en cuanto al constitucionalismo, se decía que, digamos, ellos si consideran algo justo, nunca se va por el constitucionalismo que yo luego o ellos luego se van a retratar de eso, no. Si lo dicen es porque están seguros de lo que están pensando, porque lo hicieron bajo un razonamiento. Entonces, por lo tanto, no se estimaría que luego voy a decir que eso no es así, sería contradictorio. Ese constitucionalismo ha gustado mucho, o en cuanto a la reflexión que hacía el autor en las lecturas, es que ha gustado mucho a tantos que